Alguna gente ha dicho que la ODECA nació para ser como un brazo político de los Estados Unidos. En Guatemala gobernaba el coronel Álvarez. En El Salvador, el coronel Osorio, que fue uno de los grandes impulsores. En Honduras, no recuerdo si todavía estaba Carías en este momento, pero era lo menos importante. En Nicaragua estaba Somoza. Y en Costa Rica gobernaba don José Figueres Ferrer, ex miembro de la Legión del Caribe, ¿verdad? O sea, era un conjunto de presidentes muy variados políticamente. La ODECA fue un intento de diálogo político en la región. Sustituir esos viejos sueños de generar de una vez una federación regional que fracasaron y hasta guerras nos produjeron, por un proceso de diálogo político similar al que se abría a partir del año 48, cuando la Unión Panamericana se convirtió en la OEA. Era como la reconstrucción de la patria grande centroamericana con un sentido práctico que se le daba a la economía en ese momento. Hay que recordar que es una época de ilusiones de cambio, no necesariamente cambios revolucionarios en el sentido marxista, sino cambios modernizadores. La integración económica debió haber surgido al interior de la estructura de la ODECA. Sin embargo, no surgió al interior de la estructura de la ODECA. Las discusiones internas centroamericanas no fueron lo más adecuado, sino que se desarrollaron afuera en el Comité de Cooperación Económica, si mal no recuerdo, del Istmo Centroamericano, que tenía la CEPAL, donde los ministros de Economía aparecían casi como funcionarios de la CEPAL. A través de la sede de México, que comenzó a promover, y hay que decirlo básicamente con algunos dirigentes empresariales y gubernamentales salvadoreños y guatemaltecos, la idea de un tratado que involucrara a los 5 países centroamericanos. La visión de la CEPAL no era una integración económica generalizada al principio, sino reducida a industrias que requirieran amplios mercados. Yo pudiera decir que era como una integración programada, y por eso uno de los elementos fundamentales de esa visión fue lo que después se llamaron las industrias de integración centroamericana, que eran para las únicas que se iba a dar tratado de libre comercio. La integración es un efecto de una intencionalidad de modernizar e industrializar los países, pero la aceleración que genera afecta los comportamientos de los actores sociales. Yo te he dicho muy simplemente esto, pero aquí se generaron problemas al modernizarse el país. O sea, poco a poco los maestros se fueron convirtiendo en personas independizadas del poder político, ¿verdad? El nacimiento de Andes 21 de junio no fue una casualidad histórica. La iglesia misma se comenzó a preocupar muy rápidamente de las consecuencias de las medidas de industrialización y la urbanización veloz que generó las zonas marginales. Pero en El Salvador, Honduras y Guatemala, los ejércitos jugaban su papel de defensores de los intereses oligárquicos hasta que Estados Unidos requería, por razones geopolíticas, que jugaran el papel de brazo largo del ejército norteamericano y se volvían reformistas. O sea, los ejércitos oscilaban entre posturas terriblemente conservadoras y posturas terriblemente, bueno, reformistas en el sentido de la época, no estoy hablando de socialistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos centroamericanos jugaron un papel reformista. Creo que a veces se hacen análisis demasiado mecánicos, porque
eliminamos o vemos al ejército simplemente como expresión del imperio norteamericano, para usar el término clásico, y excluimos su relación con la oligarquía, o hacemos otra simplificación, decimos que la oligarquía siempre es aliada de Estados Unidos, y a veces no, ¿verdad? El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que tiene un nombre mucho más rimbombante que el Tratado de Tegucigalpa, pero que se basó en amplias barreras, altas barreras arancelarias a los productos del exterior, terminados, arancel cero a los insumos, y generó lo que Susana Bodenheimer llamaba ya en los años 60 una industrialización básicamente de terminación del proceso productivo, de productos que venían con procesos productivos ya iniciados del exterior. Sin embargo, esta crítica no significa que uno no pueda considerar positiva la integración. Generó mucho dinamismo interno en Centroamérica, comercial, amplió los mercados, permitió industrializarse, no todo lo que uno quisiera, pero en la vida no se consigue todo lo que uno quiere. Se modernizaron los países centroamericanos, cambiaron, se urbanizaron mucho los países, perdieron bastante su carácter bucólico, y así comenzó a desarrollarse la integración centroamericana.